El cerebro triuno. A finales de los 40, un joven investigador de Yale, el Dr. McLean, se interesó por el control del cerebro, de las emociones y el comportamiento. Determinó que el centro de las emociones en el cerebro se encontraban en el sistema límbico y describió un área que incluye estructuras llamadas hipocampo y la amígdala. En la década del 60 amplió su teoría, dividiendo la evolución del cerebro humano en 3 partes, a lo que él llamó cerebro triuno. Además de identificar el sistema límbico, señaló un cerebro más primitivo llamado el complejo reptiliano y una tercera parte llamada la neocorteza. Los 3 sistemas permanecen cada uno en su lugar y en competencia con frecuencia. Sus conflictos ayudan a explicar los extremos en el comportamiento humano. Para conocer mejor cómo ha evolucionado nuestro cerebro y su influencia en nuestras conductas, vamos a analizar cada una de estas capas. El sistema reptil o complejo reptiliano es un antiguo mecanismo neuronal que ejecuta los programas básicos de la vida. Es la parte de nuestro cerebro más primitiva. Es un sustrato donde se ubican los instintos y los cambios psicológicos necesarios para asegurar la supervivencia. Las conductas del sistema reptiliano son difíciles de modificar, son programadas, inconscientes y automáticas. Esta parte del cerebro está formada por ganglios basales, el tallo cerebral y el sistema reticular. Alojado en el tronco cerebral, se encuentra presente primordialmente en reptiles. Aquí se organizan y procesan las funciones que tienen que ver con el hacer y el actuar, lo que incluye rutina, territorialidad, adicciones, rituales, seguridad, etc. Es responsable de conductas automáticas o programadas, como las que se refiere a la preservación de las especies y a los cambios fisiológicos como la respiración y ritmo cardíaco. Es como el guardián de la vida, donde están los mejores sentidos de supervivencia y lucha. Es el agente avisador del peligro. Sistema límbico. Rodeando al sistema reptiliano, el límbico ejecuta programas relacionados con emociones, defensas, miedos, afectos, motivaciones. Cuida la supervivencia social y trabaja en armonía con el reptil. Se ubica debajo de la corteza cerebral, que comprende centros importantes como el tálamo, hipotálamo, el hipocampo y la amígdala cerebral. En el ser humano, los centros de la afectividad es donde se procesan emociones, como ser pena, angustia y alegría. A través de múltiples experimentos, se descubrió que las relaciones emocionales no son necesariamente producto del pensamiento que ocurre en la neocorteza, sino que la información sensorial es procesada primero en el sistema límbico y de allí pasa a la neocorteza, para su procesamiento a nivel del pensamiento. Finalmente, se traduce a cambios externos o conductuales. La neocorteza. Desde el punto de vista evolutivo, es el sistema más nuevo y se divide en 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo. Se encuentra por encima y alrededor del sistema límbico, procesa información y genera conocimientos. Es el centro de la actividad intelectual. El hemisferio izquierdo rige el lado derecho del cuerpo. Es el asentamiento de facultades como el lenguaje, razonamiento lógico y las matemáticas, mientras
que el hemisferio derecho rige el lado izquierdo del cuerpo. Controla facultades como la intuición, las relaciones espaciales, reconocimiento de imágenes, patrones y configuraciones. ¿Cómo trabaja y actúa cada sistema en el proceso de aprendizaje? En el caso del sistema reptiliano, no podemos ignorar que es un subcerebro que debemos tratar de comprender y guiar su participación más en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, utiliza estrategias para que el alumno perciba lo que aprende como parte de sus necesidades básicas, que le permitirá sobrevivir en un mundo que requiere de flexibilidad y cambio permanente, y no que la educación se base en amenazas y castigos, donde el que se hará cargo del aprendizaje será el sistema reptiliano, relacionado con la supervivencia, y muy escasa participación de la neocorteza. En el sistema límbico se sabe que el aprendizaje involucra contenido emocional. El individuo debe querer aprender y sentir que puede hacerlo. De no ser así, pueden producirse bloqueos que impidieron al objeto de aprendizaje pasar por la neocorteza. Por esto, es responsabilidad del docente tratar que los sentimientos del aprendiz en relación al profesor y a la escuela y el tiempo de estudio interactúen armónicamente para que el aprendiz rompa la barrera del sistema límbico y llegue la información a la neocorteza, donde será procesado, transformado, recreado y contenido en aprendizaje permanente y significativo. En el sistema neocortex, el reto de la educación está en ayudar y estimular al niño para que utilice las facultades de ambos hemisferios. Es deber del docente ayudarlo a percibir, procesar y comunicar información para beneficio armónico, manos, corazón, pensamiento. En conclusión, sería muy útil enseñar cómo se ha desarrollado el cerebro a lo largo de la historia y su influencia en nuestra vida diaria.